Ok, vamos a comenzar con los ejercicios de cálculo de áreas utilizando las coordenadas polares. Las coordenadas polares las vamos a utilizar. Va a haber en ocasiones donde va a estar más fácil hacer el cálculo utilizando coordenadas polares que las coordenadas rectangulares. Pero para hacer el planteamiento en las coordenadas polares, bueno, antes de esto se tiene que saber también hacer conversiones de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Y ya que se sabe hacer la conversión, pues se analizan los tipos de región que intervienen en las coordenadas polares. Entonces, el primer tipo de región que vamos a analizar, para eso primero vamos a trazar un eje que se llama eje polar. En coordenadas polares, bueno, un número en coordenada polar, en este caso lo hemos estado manejando nosotros como R y el ángulo, o el radio, o la magnitud y un ángulo, ¿no? Entonces, una coordenada polar así se da, ¿no? Se da una magnitud y se da un ángulo. En este caso nosotros estamos midiendo radios y ángulos. Entonces, aquí los límites, vamos a establecer unos límites así en forma de ángulo. Recuerda que este es un ángulo con referencia al eje polar, ¿no? El eje polar, haz de cuenta que sería como el 0, ¿no? Sería el 0 grados o el 0 radianes. Entonces aquí, supongamos que tenemos una función ahí arriba y otra curva ahí arriba por encima de la otra. Entonces aquí se va a formar una región encerrada entre esos límites. Entre los límites que yo establecí aquí punteados en forma de ángulo y los límites en forma de curva o de función. Entonces aquí le ponemos que esta es la región a calcular. Entonces aquí vamos a situar primero un ángulo que va a abarcar desde el eje polar hasta el segundo límite que establecí, ¿no? Entonces hasta este límite, esta línea punteada, y ese va a ser el ángulo beta. Se le llama el ángulo beta. Y al otro ángulo, del otro límite, se le llama el ángulo alfa. Ok, ¿no? Entonces a estas curvas o estas funciones, una se le llama R1 o radio 1, que es una función G1 de X, y R2, que es una función G2 de X. Por lo tanto, el área, entonces el área aquí, primero en la primera integral, en este tipo de región, se establecen los límites de los ángulos. Primero del ángulo menor y luego el ángulo mayor. El ángulo menor sería de alfa, ¿no? Es el ángulo menor, el ángulo más chico es alfa, el más grande que es beta. Ahí está. Los medimos los ángulos como se miden, ¿no? En sentido antihorario. Entonces el primer ángulo es alfa y el segundo ángulo es beta. Entonces seguimos con la siguiente integral. En la siguiente integral se ponen los límites, pero así que haz de cuenta que de aquí, como si saliera un rayo en esta dirección, en la dirección de la región, y vamos a ver que primero, si nos vamos en este sentido, primero nos vamos a topar con esta curva, en este sentido de aquí, ¿no? Del origen, que es este punto, nos vamos en este sentido y topamos primero con este, que es el R1. Entonces iría de R1, luego seguimos y después topamos con R2. R2. Ahí tenemos ya las dos integrales y el teorema lleva una R por default.
una R por default y después lleva un diferencial R y un diferencial teta, ¿no? Esta R ya queda por default por el cálculo de las áreas de una sección circular, de un sector circular. Entonces, así queda el teorema, ¿no? Con una R ya por default. Entonces, esta misma área también se puede plantear como la integral de alfa beta, luego la integral, bueno, si la volvemos a poner, sería, el área sería igual de alfa beta, de R1 a R2, R, de R de teta, igual a la integral de alfa a beta, luego la integral, igual de poner R1, vamos a poner G1 de X, G1 de X, y luego en igual de poner R2, vamos a poner G2 de X, luego R, diferencial teta. Entonces, este sería el teorema para calcular, luego para hacer el planteamiento de una área en coordenadas polares, haciendo el uso de la integración doble, ¿no? O de la doble integral. Ok, para hacer el planteamiento en el otro tipo de región, de igual forma vamos a proyectar un eje polar. Y ahora vamos a tener unas funciones cuando se presentan, por ejemplo, así, ¿no? Las vamos a tener situadas en otra posición. Y aquí lo que se hace es establecen límites, forma de en radios, ¿no? Serían radios. Entonces aquí la vamos a poner A y B, ¿no? Que serían radios. Estos serían, pues serían como unas constantes, ¿no? Tomándolo como AB, como si fueran un número. Entonces aquí vamos a tener el área encerrada. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Aquí sería un radio del punto A y el otro radio sería de A a B, ¿no? O del punto hasta B. Pero los límites los establece el radio A y el radio B, ¿no? Entonces, aquí va a ser el área, va a ser igual a la integral de A a B. Luego la otra integral la vamos a tomar así, ¿no? En sentido, así como si estuviéramos midiendo un ángulo, ¿no? Así, con la que nos topamos primero y luego con la curva que nos topamos después. Pero a estas curvas, en este caso le llamamos R1 y R2. En este caso, le vamos a llamar θ1, que es igual a H1 de R, o sea, es un ángulo θ que está en función del radio. Y luego acá tenemos otra. Bueno, sería, vamos a poner esta aquí. Esta, ¿no? Esta que sería θ2 igual a H2. No, sería θ2 igual a H2 de R, ¿no? Ahí está. Entonces ya establecimos los límites, ¿no? De A hasta B, ahí está. Y luego de ahí nos venimos, ¿sí? En este sentido, como si estuviéramos midiendo un ángulo. Nos vamos a topar con el primero, que es θ1. Okay. Vamos a empezarla desde acá. Entonces el área va a ser igual la integral de A a B, luego la integral de θ1 a θ2. El teorema lleva una R por default. Y luego aquí vamos a voltear los diferenciales. Va a ser de θ
dr. O también igual, la integral de AB. Luego igual aquí de poner las tetas, vamos a poner H1dr y H2dr. Ponemos la R y d teta dr. Entonces así quedaría el planteamiento de la integral doble en el tipo de región. Bueno, este sería el 1 y este sería el 2, ¿no? Región 1 y región 2. Entonces esos son los dos tipos de regiones que se manejan en los ejercicios de área de coordenadas polares.